¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana y que todas sus materias la estén pasando muy bien, que ya hayan aprobado, que sigan dándole continuidad a sus áreas de estudio y adelante. Entonces, les mando muchos saludos. Quiero decirles que sigo a sus órdenes, reiterarles que ya estamos casi en la recta final de este semestre. Estamos prácticamente a 2 semanas de concluir actividades, de concluir clases, para que nos organicemos y nos pongamos a platicar y nos pongamos a hacer esta serie de entrevistas que ya tenemos agendadas. Y por ello, pues les pido su formal atención en cuanto a sus dudas y en cuanto a sus comentarios. Y por favor, pónganse al corriente en todas sus actividades, en todas sus tareas, que eso también será importante para que ustedes puedan tener una evaluación correcta, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestras sesiones de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Esto es, nuestros estudios propios sobre criminalística analizada desde el punto de vista filosófico o epistemológico. Esto quiere decir las causas o las razones por virtud de las cuales nosotros podemos resolver, reconstruir, explicar cuestiones fácticas que pueden llegar a ser auxiliares en las ciencias o en las disciplinas penales. Y recuerden que en la última sesión referíamos concretamente a una serie de definiciones o de conceptos de criminalística. Hoy seguiremos haciendo lo mismo, que pudiera ser un poco repetitivo para ustedes, pero me parece que después de aterrizar tantos y tantos y tantos conceptos de criminalística, que naturalmente serán preguntas de examen, ustedes podrán entender precisamente todo esto que hemos platicado, que hemos comentado durante el curso, qué tipo de cosas y qué tipo de situaciones, de fenómenos estudiamos desde el punto de vista criminalístico, sí, no por qué. Recuerden que muchos de estos conceptos pudieran llegar a ser novedosos si los aterrizamos, si los repetimos de manera incidente y constante, y explicamos de manera reiterativa por qué sí, por qué no estos conceptos son adecuados o no. Seguramente para ustedes será un poco más sencillo poder concluir su entendimiento final con la criminalística desde el punto de vista científico. Y bueno, vamos a retomar un autor que se llama Ladislao Thot. Ladislao Thot, T-H-O-T, Ladislao Thot, y también hablamos de un concepto propio de este individuo de criminalística. Y desde su punto de vista también vamos a referir a la criminalística, vamos a estudiar su concepto, vamos a analizar qué pormenores, qué aciertos, qué desaciertos tuvo. Ladislao Thot precisamente refiere a la criminalística en principio como una ciencia auxiliar del derecho penal. Es una ciencia auxiliar para él, auxiliar del derecho penal, y que se va a ocupar precisamente de métodos. Va a estudiar o se va a ocupar de métodos y modos de prácticas de dilucidar o para dilucidar las circunstancias de la perpetración, de los delitos e individualizar a los culpables. Circunstancias de la perpetración de los delitos e individualización o individualizar a los culpables. Otra vez, entonces la criminalística desde el punto de vista de Ladislao Thot precisamente es una ciencia auxiliar del derecho penal que se va a ocupar precisamente de todos estos métodos y modos de prácticas para dilucidar o para aclarar las circunstancias de la perpetración de los delitos e individualización de los culpables. Esta definición también, como ya sabían ustedes, es incorrecta. Habrá que analizarla desde varias facetas. Es incorrecta porque, para empezar, sí es una ciencia, la criminalística, es cierto, pero lo mismo que hemos dicho siempre, no es necesariamente, el objeto de esta ciencia no es necesariamente auxiliar al derecho penal. Esta ciencia criminalística es autónoma y no la podemos circunscribir propiamente a todas aquellas actuaciones o todas aquellas figuras jurídicas, dentro de ellas el derecho penal. Es una ciencia autónoma, como ya referíamos. También vamos a pensar y vamos a deducir que la criminalística no va a establecer de ninguna manera ningún tipo de perpetración del delito ni de actos delictivos. La criminalística jamás va a señalar culpables. Es una ciencia totalmente independiente al derecho penal, a la disciplina del derecho penal. Entonces, si bien es cierto que la criminalística nos auxilia en las disciplinas penales, jamás va a perpetrar culpables, jamás va a establecer penas.
gran cantidad de autores tienen esta confusión en sus mentes, en sus conceptos. Ya ustedes podrán darse cuenta, llevamos vastas definiciones o vastos conceptos de criminalística para que ustedes puedan inferir que el objeto de la criminalística simplemente es explicar un acontecimiento, no castigar. Para eso tenemos a las disciplinas penales. Entonces, por eso esta definición o este concepto de Ladislao Thot tampoco resulta ser acertada. Vamos a estudiar otro autor, por ahí me refiero del Picciafilo y del Picciafilo para referir propiamente a la criminalística como un conjunto de conocimientos, como aquel conjunto de conocimientos técnico-científicos. Un conjunto de conocimientos técnico-científicos que van a estar aplicados a la función judicial de la investigación criminal, que van a estar aplicados a la función judicial de la investigación criminal y del estudio de la prueba indicatoria constituida por vestigios materiales de la naturaleza o de naturaleza no biológica. Otra vez, vamos a entender a la criminalística desde el punto de vista del Picciafilo como un conjunto de conocimientos técnicos científicos aplicados propiamente a la función judicial de la investigación criminal y del estudio de la prueba indicatoria constituida por los vestigios materiales de naturaleza no biológica. También aquí en la definición o en el concepto del Picciafilo podemos discernir, podemos darnos cuenta que hay una serie de imprecisiones porque en primera instancia también es incorrecto aducir. La criminalística no investiga crímenes ni tampoco investiga delitos. La criminalística puede llegar a inferir hechos, definitivamente. Infiere hechos, sí deduce hechos con base a una serie de conocimientos científicos. Vamos a deducir o vamos a establecer, va a inferir hechos, cómo es que pasaron las cosas, pero no propiamente delitos. La criminalística no es derecho penal, solamente la disciplina penal puede establecer o determinar tipos penales. La criminalística simplemente nos va a hacer conocer un hecho. Sí, definitivamente puede auxiliar a las disciplinas penales, como lo hemos comentado. En materia penal nos puede servir de auxilio, pero simple y sencillamente nos ocupamos o nos basamos en ella para que a la luz del derecho penal podamos entender ciertos fenómenos. Pero recuerden ustedes que la criminalística es una ciencia independiente, no es su objetivo total. Esta ciencia, la criminalística, puede ser empleada para decir una verdad propiamente dicha en las investigaciones criminales y no por ello va a estudiar pruebas indiciarias. Recuerden que el término de prueba o todas aquellas figuras en materia probatoria son figuras estrictamente jurídicas, no criminalísticas. En criminalística hablamos de evidencias y ya vimos que evidencias es incorrecto. Propiamente nos referimos a los indicios, hablamos de indicios. Pruebas indicativas, eso lo vamos a decir en derecho. Pruebas para establecer culpabilidad o inocencia, excluyente de responsabilidad, tipicidad, aspectos positivos o negativos del delito. Eso lo estudiamos a la luz de las disciplinas jurídico-penales, no a la luz de la criminalística. Entonces, y además, este concepto refiere a las pruebas propiamente dichas como cuestiones meramente materiales. Ya establecimos también durante el curso que no solamente existen indicios materiales, también existen indicios inmateriales. Y hablando propiamente de indicios de naturaleza no biológica, podemos entender también que, entre otras cuestiones o entre otras ciencias, la criminalística también puede llegar a apoyarse en ciencias naturales, no solo en ciencias naturales, pero sí puede llegar a tener algún apoyo por parte de las ciencias naturales. Entonces tampoco es acertado decir que la criminalística va a ignorar del todo a la biología o a las ciencias propiamente naturales, médicas, químico-biológicas, ¿ok? Y de ahí vamos a tener una reflexión. Dice por ahí Ramírez Aldaraca, por ahí en algún comentario, que eso es lo malo de que los juristas o de que los abogados definamos criminalística, porque todo lo queremos asociar con términos o con palabras o tecnicismos jurídicos, y no necesariamente, habrá abogados que también gustamos de la filosofía o gustamos de otro tipo de ciencias. Necesariamente vamos a
si nos referimos a la disciplina del derecho penal, necesariamente podemos o vamos a inferir un poco a la criminalística en ello, pero no por eso todos los abogados tendrán que ser iguales, ni todos los abogados que estudien criminalística van a inmiscuir o van a definir o van a conceptualizar a la criminalística estrictamente desde el punto de vista jurídico. Entonces, también eso es un desacierto de Ramírez Aldaraca, también él los tiene, yo los tengo, todos los tenemos, y es importante que ustedes lo entiendan. Entonces, desde el punto de vista también de las escuelas criminales, ahora vamos a aducir otro concepto también de criminología. Dice este señor Ramírez Aldaraca, ok, bueno, pues entonces ya no voy a retomar a los abogados para que definan criminalística, pero pues hay varios autores propiamente criminalísticos, no abogados, criminalísticos, que también pueden definir a la criminalística y la han definido, y vamos a retomar el siguiente concepto del cúmulo de conceptos o de definiciones de criminalística que se han dado en las escuelas criminalísticas. Y entonces vamos a entender desde el punto de vista de los autores de la criminalística a la criminalística como una disciplina en primera instancia, es una disciplina técnico-científica, una disciplina técnico-científica, jurídica y metodológica, además, que integra las diferentes áreas del saber científico aplicables propiamente a la investigación del delito, a fin de esclarecer propiamente por medio o a través del estudio y el análisis de los indicios o evidencias, el móvil de las pruebas, las circunstancias y los métodos empleados para su ejecución, así como la identificación del autor o autores. Entonces, esto es otro concepto que podemos inferir de los pensamientos o de los autores propiamente que se dedican a desarrollar conceptos o doctrinarios propios de la materia criminalística. Y repito, entonces, desde el punto de vista de las escuelas criminalísticas, la criminalística entonces es una disciplina en primera instancia técnico-científica. Es así piensan, es una disciplina técnico-científica, pero no nada más es técnico-científica, es jurídica, es metodológica, y además va a integrar las diferentes áreas del saber, o áreas del conocimiento científico, aplicables propiamente a la investigación del delito, a fin de esclarecer a través del estudio o por el estudio y o el análisis propiamente de los indicios o evidencias, cuál es el móvil de las pruebas, las circunstancias y los medios empleados para su ejecución, así como la identificación del autor o los autores, ¿ok? Esto tampoco puede ser preciso. Ya ven que no solamente los abogados, también los criminalísticos pueden llegar a cometer algunas imprecisiones. Tampoco es del todo correcto lo que se está aduciendo, toda vez que de nueva cuenta vamos a entender que la criminalística en primera instancia no es una disciplina, es una ciencia autónoma. Para empezar, no es una disciplina, es una ciencia autónoma. No debemos basarnos estrictamente en prejuicios ni en sentimientos. Es importante cuál es el objetivo de la criminalística, y eso es a lo que voy con mi comentario. El criminalístico no se va a basar en los sentimientos o los prejuicios, en cómo amaneció hoy, en qué es lo que piensa, en cuestiones subjetivas para que podamos describir cada palabra y para que podamos descubrir un hecho o podamos representar propiamente un hecho que a la luz de la criminalística debemos explicar. Cada palabra desde el punto de vista criminalístico debe de ser estructurada, debe de ser pensada, debe de ser aplicada, y además todos estos conceptos criminalísticos deben tener una correlación directa con todos y cada uno de los indicios, de los móviles, de las áreas de investigación que tenemos desde el punto de vista criminalístico, se conjugan como un todo. Y además, todo cobra sentido una vez que lo concatenamos, una vez que lo estructuramos y lo unimos y le damos un sentido lógico. La criminalística no establece cuál es el móvil de las cosas. Es para eso tenemos a la criminología. No vamos a establecer, ni vamos a hablar de delitos, ni vamos a hablar de penas, como todos los autores que hemos estudiado hasta este punto lo han hecho. Por supuesto que va a estudiar una serie de indicios que ya también de nueva cuenta los criminalísticos vuelven a cometer este error. Recuerden que hablamos de indicios y no de evidencias. Entonces es importante que lo comentemos desde ese punto de vista. Evidencias no es bien correcto. Vamos a hablar de indicios, y entonces vamos a hablar de la manera en que se unen, en que se concatenan las pruebas, la manera en que vamos a investigar. Eso sí lo estudiamos a la luz de la criminalística. Y finalmente el día de hoy vamos a estudiar una definición de otro autor, y me refiero a Carlos A. Guzmán,
un concepto de criminalística, me refiero a Carlos A. Guzmán, y vamos a entender desde el punto de vista de Carlos A. Guzmán a la criminalística como una profesión, como una disciplina que es estrictamente científica y que va dirigida al reconocimiento, a la individualización, a la evaluación de la evidencia física mediante la aplicación de las ciencias naturales en cuestiones legales, ¿ok? De nueva cuenta, esa es la definición de Carlos A. Guzmán. Criminalística es entonces una profesión, es una disciplina científica y está dirigida al reconocimiento, a la individualización, a la evaluación de la evidencia física mediante la aplicación de ciencias naturales en cuestiones legales y, de nueva cuenta, errores, imprecisiones. Yo sé que esto puede ser fastidioso para ustedes, pero sí, hay errores y hay imprecisiones. Y esos errores y esas imprecisiones van a auxiliarnos para entender precisamente cuál es el objeto de la criminalística. La criminalística es ciencia, para empezar, no es disciplina. De nueva cuenta, es incorrecto decir que la criminalística es una disciplina, es una ciencia. No vamos a hablar de evidencias de nueva cuenta, sino de indicios, eso ya está más que dicho, ¿ok? Los indicios que estudiamos a la luz de la criminalística no solamente son materiales, hablamos de indicios inmateriales e incluso un razonamiento mismo, en sí mismo, puede llegar a ser un indicio. Y no nos vamos a basar estrictamente en las ciencias naturales para discernir una verdad, podemos basarnos en otro tipo de ciencias, contrario sensu a la definición o al concepto de los criminalísticos que hablaba de las ciencias no biológicas, pues aquí solo se aboca este señor Carlos A. Guzmán, solamente circunscribe sus ideas a las ciencias naturales. Pues tampoco es así, nos basamos en ciencias naturales, en ciencias sociales, en química, en física, en matemáticas, en estadística, en muchas cosas, pero no podemos circunscribirnos en las ciencias naturales y tampoco podemos circunscribirnos o circunscribir el estudio de la criminalística a cuestiones estrictamente jurídicas. Lo vamos a circunscribir a hechos, a cuestiones fácticas. Tampoco establecemos el objeto de estudio en torno al derecho penal ni al derecho en general. Se estudia en torno a los hechos. Eso es el criminalístico, un investigador. La próxima clase esperamos ya poder darles un concepto más acertado de criminalística. Por favor, reflexionen sobre estas líneas, sobre estas ideas que les acabo de transmitir para que al final del día ustedes puedan concatenar todas estas ideas que hemos platicado durante el curso. Y el día de hoy me despido, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Y no sin antes recordarle que tenemos los canales de comunicación vía chat, vía mensaje de texto, vía Classroom, vía correo electrónico, vía chat grupal, como les dije, o incluso un mensaje de voz. Les mando un cordial saludo y tengan ustedes un excelente inicio de semana.